42 le daba poderes especiales al gobierno para que ellos pudieran expulsar a las personas de manera expedita. Entonces, como había dicho, más de 2 millones de personas fueron deportadas bajo estas leyes expeditas. Y ahora ese programa termina y vamos de vuelta a las leyes antiguas, que es el título 8. ¿Qué es el título 8 exactamente? Porque sabemos que el título 42 se implementaba por la pandemia, por la crisis de salud pública que se veía de manera expedita, podían expulsar a personas que querían asilo político, que querían cruzar, pero necesitan una manera legal de llegar a este país. Ya tenemos la implementación del parol humanitario, tenemos lo del parol de reunificación familiar. A esas personas que están esperando, ¿qué les dicen? Bueno, las personas que están esperando para el parol humanitario o el parol a través de la reunificación familiar, tener paciencia. O sea, lo mejor que una persona puede hacer es tratar de hacer las cosas de manera legal, de tratar de usar todos los recursos posibles antes de intentar cruzar la frontera. Bueno, hablaba del gobierno Biden, hablaba de penalidades fuertes para las personas que intenten cruzar ahora de manera ilegal la frontera. Lo peor serían los 5 años que tenían que estar fuera sin derecho a cualquier beneficio. Sí, bueno, los 5 años son para cualquier persona que ha sido removida de Estados Unidos de manera expedita. Entonces, lo que están tratando de implementar ahora, que se acabó el título 42, es el asylum ban que se habla, que están tratando de decir que si una persona cruza por múltiples países antes de llegar a Estados Unidos, que primero tenían que haber pedido asilo en alguno de esos otros países. Si tú tienes miedo de regresar, por ejemplo, a Venezuela, y tú pasaste por todo Centroamérica, ¿por qué no pediste asilo en alguno de esos otros países antes de llegar a Estados Unidos? Y si no lo hiciste, están tratando de decir que ya no tienes el derecho de pedir asilo en Estados Unidos. Estamos aquí conversando con el abogado de inmigración Enrique Núñez. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. Enrique, muchas personas fueron a la frontera para estar precisamente en esta madrugada, pensando de que va a ser mucho más fácil obtener un asilo político ahora que terminó el título 42, pero esa no es la realidad. Cuéntanos qué pueden esperar esas personas y cuál es la diferencia de entrar por un punto de entrada o simplemente colarse de forma más irregular. Sí, ahora lo que quieren hacer es que una persona que para entrar por la frontera tiene que aplicar a través del CBP-1 también. Ellos quieren implementar eso para todo el mundo que está entrando por la frontera para que tengan su entrevista. Por supuesto, las personas que tienen una cita las van a ver primero y después las personas que simplemente llegan y tratan de aplicar. Las personas que entran simplemente indocumentados por la frontera están tratando de ver si ellos califican para una de las excepciones para esto de la regla del tercer país. Si una persona no aplicó el asilo en un tercer país, entonces ellos no van a ser elegibles para el asilo. O sea, se supone que la persona por país que iba pasando tenía que pedir asilo político y que le fuera negado para que Estados Unidos diga, ok, bueno, pues vamos a ver por qué se te negó y vamos a ver si te otorgamos. Si esta persona no pidió asilo en ningún país y solamente llena el CBP-1, ¿qué va a pasar? Si una persona no pidió asilo en ningún país, entonces lo que deberían hacer es explicar por qué no lo hicieron y generalmente hay excepciones. Ahora no me acuerdo de todas las excepciones porque son varias, pero por ejemplo, si una persona ha tenido algún tipo de emergencia médica, como miedo razonable, más allá de miedo creíble. No, esto es antes de llegar a ese punto. Antes de llegar a ese sí. punto. Okay. Entonces ellos tienen que ver primero si, por ejemplo, tienen alguna emergencia médica que los forzó a venir a Estados Unidos, si han sido traficados, por ejemplo, a Estados Unidos en contra de su voluntad, o si son menores de edad. Esas son algunas de las excepciones. Ahora, si no califican dentro de esas excepciones, entonces ¿qué va a pasar con ellos? ¿Van a ser deportados? Sí. ¿Masivamente? ¿O? Lo que estamos viendo ahora es que primero, si la persona cumple con las excepciones, van a hacer el proceso de miedo creíble, y si no cumple con las excepciones, van a hacer un proceso de miedo razonable, que es un proceso mucho más difícil. Las estadísticas dicen que más del 60% de las personas califican para el miedo creíble, pero menos de un tercio califican para el miedo razonable. Durante el título 42, aproximadamente 3 millones de indocumentados fueron deportados. ¿Qué se puede esperar en comparación con el tiempo que duró el título 42 ahora que están estas nuevas reglas del título 8? Lo que podemos esperar es que vamos a seguir, y parece que lo que quieren hacer es seguir con altos números de deportación para prevenir que las personas entren de manera indocumentada a Estados Unidos.
No estoy seguro qué porcentajes vamos a ver, tenemos que ver el tipo de implementación que van a hacer a estas reglas y cómo ellos procesan las excepciones. Así que es algo que todavía no podemos saber hasta que comience el programa. O sea, que se espera que también los centros de detención estén llenos tal vez de personas que van a ir siendo deportadas. La frontera, las últimas imágenes que vimos, era de noche todavía, pero lo que se ha visto durante las últimas horas eran miles y miles de personas tratando de entrar a Estados Unidos, ¿no? Correcto. Una cosa que estamos esperando es que los centros de detención van a ser sobrecargados y vamos a probablemente tener que continuar con los centros de detención, esos rápidos que hicieron, que son muy malas condiciones. La última pregunta, si me lo permite mi productora. Como abogado de inmigración, ¿cuán saturado está el sistema migratorio? ¿Tienen ellos la capacidad, el personal para lidiar con tantos posibles nuevos casos de asilo o de residencia? El día de hoy no tienen la capacidad, el sistema está pero colapsado en varias partes, dentro de Estados Unidos, fuera de Estados Unidos, es un caos, desafortunadamente. Bueno, vamos a seguir conversando contigo, Enrique, abogado de inmigración, Enrique Núñez. Adelante, Jorge.